Ya. Buen día, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy de funciones en dos variables. Esta grabación la vamos a hacer también para el grupo A, ya que en la clase anterior con el grupo A hubo un ejercicio, el último, que no me cuadraban unas gráficas. Entonces ya vi dónde fue el error y pues entonces lo voy a trabajar aquí con el grupo D, pero esta grabación se la voy a pasar también al grupo A, porque ya vi dónde fue que cometí el error final. Bueno, entonces, no siendo más, arranquemos. Entonces tenemos funciones en dos variables. No es que trabajemos con dos variables únicamente, sino que tenemos una variable z que está definida en términos de x y y. Es decir, seguimos trabajando con tres variables. Ahora, las funciones en dos variables también me representan superficies. Lo que pasa es que no siempre son superficies cuadráticas o cuádricas como las trabajamos anteriormente. Me presentan en este caso funciones o superficies de manera diferente a las que hemos trabajado en términos generales en las dos clases anteriores. Pero pues la definición de dominio y de recorrido, que era la última parte, ¿se acuerdan de la recetica que les di? Que era el quinto paso, decía, defina su extensión. Definir la extensión es definir el dominio y el recorrido de la función en dos variables. Entonces, esa la dejé de última para cerrar la temática. Una función, perdón, f de dos variables es una regla que asigna a cada par ordenado de números reales, miren, cada par ordenado de números reales, x, y, un conjunto de un único número real que se denota por f de x, y. Entonces, vamos a hacer como una gráfica recordando lo que veíamos en cálculo diferencial. En cálculo diferencial, cuando nosotros definíamos el dominio y el recorrido, hacíamos esto, ¿cierto? ¿Qué teníamos de especial en cálculo diferencial? Que tanto para los elementos del dominio como del recorrido eran un solo valor. Acá es diferente. El dominio, según lo que nos dice, está compuesto por un punto que es un par ordenado en el plano XY. Entonces aquí un punto sería, por ejemplo, este, cuyas coordenadas son, llamémoslo, X1, Y1. Otro punto sería este, cuyas coordenadas serían x2, y2 y así sucesivamente. Vamos a dejarlo con dos puntos. Entonces, quiere decir en este caso que el dominio es un subconjunto de R2. ¿Sí? Es decir, un subconjunto de los puntos del plano cartesiano que está definido en términos de X y en términos de Y. Mientras que el recorrido es un subconjunto, pero de los reales. O sea que el recorrido sí son puntos. Entonces, los puntos, dice, un único número, bueno, dice que está un único número real que se denota por f de x, y. F de x, y es el punto z, porque es la imagen, ¿cierto? Entonces, aquí yo tendría z1, z2, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hay? Se arma una regla, que son las operaciones que hay que hacer con las coordenadas en X y Y, para poder encontrar el valor de Z. Entonces ahí tenemos dominio y recorrido. La gráfica, eso nos va a generar una gráfica. La gráfica es una triada o una terna. Entonces, donde yo tengo, por ejemplo, un punto X1, Y1, Z1, donde X1, Y1 pertenecen al dominio y Z es el rango o recorrido. Entonces, esa es la principal diferencia con, las funciones que habíamos visto en cálculo diferencial. Entonces, en cálculo diferencial,
era funciones en una variable, porque y quedaba despejado en términos de una variable. Aquí lo decimos, funciones en dos variables cuyas superficies son gráficas en 3D. Estas funciones son en dos variables porque yo tengo un z, o llamado también f de x, y, despejado en términos de las variables x y y. Entonces acá D es el conjunto del dominio de f, Rango o recorrido son todos los valores que toma la imagen de ese conjunto del dominio, para x, y que pertenece al dominio. Y la gráfica de f precisamente ya es el conjunto de todos los puntos x, y, z en R3, tal que z es la imagen de los puntos x, y. Y x, y está en el dominio. Entonces, como ya sabemos, el dominio es un subconjunto del plano cartesiano, entonces es esto, ¿no? Digamos que este es el 3D y entonces este dominio es este espacio o este pedazo de plano cartesiano XY, que es el que va a tener imágenes. Entonces, miren cómo se escribiría si fuera triada. X, y, 0. O x, y, ya se sabe que la otra componente es 0. Este es un punto del dominio. Y su recorrido o rango sería la imagen de este punto. Es decir, se le aplica la reglita, que normalmente es una ecuación, una fórmula, y eso me genera un punto en el espacio. El punto en el espacio ya es una triada, x, y, f de x, y. Ese punto f de x, y es el que pertenece al rango recorrido, Z. Pero cuando tenemos la triada y tenemos un conjunto de triadas, es que tenemos la superficie en 3 dimensiones que estamos trabajando. Entonces, esta es fácil de, digamos, de identificar. Ahora, vamos a aplicar esta definición de funciones en un ejemplo. Me dicen, f de x, y es igual a x al cubo menos 5x y más y al cuadrado. Nos dicen lo primero, entonces evalúe 1, 3. Vamos a hacer esa primera parte. Voy a evaluar 1, 3. Entonces, Profe, buenos buenos días, días. Lady. Profe, qué pena, disculpe, es que hay algunos compañeros y yo que estamos en el laboratorio de física, entonces por eso no pudimos asistir a la clase, sino que yo me estoy presentando para que usted sepa por qué no estamos en su clase. Ah, ok, listo. Igual yo les dejo grabada la clase porque va a ser, Sí, señora. para esta va a ser el modelo de clase de este grupo, porque pues a los otros les comenté al principio, hubo un ejercicio que no me cuadraba con el grupo A y ya me di cuenta del error, entonces la corrección la voy a hacer aquí. ¿Sí? Listo. Listo, profe, muchísimas gracias. Nosotros muy probablemente también habían compañeros del grupo A, porque estamos 16 en el taller, en el laboratorio de física. Ah, bueno, Lady, si me haces el favor y les comentas. ¿Sí? Listo, listo, profe. ¿Listo? Sí, señora. Ok, bueno, gracias. Profe, muchas gracias. Que esté Ok, bien, hasta luego, profe. bueno, entonces sigamos acá. Entonces tenemos aquí, evalúe f de 1,3. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que está acá, recuerden que f de x, y es el mismo z, ¿no? Entonces z, voy a usarlo, es igual a 1 al cubo menos 5 por 1 por y, que es 3, dice más y al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, y ya, se resuelven las operaciones, y esto ¿qué me da? Me da 1 menos 15 más 9, o sea que eso sería menos 5. Entonces, respuesta, f de 1,3 es igual a menos 5. Y si lo voy a graficar, entonces en la gráfica corresponde a la triada, al punto de la triada 1, 3, menos 5. Bueno, esto es elemental, pero pues de todas maneras lo hago porque hace parte de los ejercicios de trabajo. Dice ahora, halle su dominio y grafíquelo. Es decir, hay que responder la siguiente pregunta. ¿Para qué puntos x, y esta función tiene imagen? Tiene imagen en los reales.
Entonces, siempre que yo voy a hallar el dominio, me estoy preguntando esto. ¿Para qué puntos X, Y tiene imagen la función f de X, Y en los reales? Bueno, aquí X, Y, recuerden que pertenece no a los reales, sino a R2 porque es al plano. Entonces, en este caso, yo tomo X al cubo menos 5XY más Y al cuadrado, ¿cierto? Y lo igualo a 0. ¿Por qué a 0? Porque estos son puntos del plano. Me devuelvo aquí en la gráfica. O sea, miren el dominio donde yo lo estoy mirando en el plano cartesiano XY, ¿cierto? Entonces, cuando está en el plano XY es porque Z vale 0. Entonces, este que es f de XY que vemos acá, este es Z, entonces Z vale 0. ¿Y cómo se escribe de forma técnica ese dominio? Entonces, el dominio, dos puntos igual, se define como las parejas ordenadas X, Y, tal que X al cubo menos 5X, Y más Y al cuadrado es igual a 0. Y vamos a graficarlo. Bueno, aquí ya está la gráfica hecha, pero pues vamos a hacer la gráfica con ustedes. Entonces voy aquí a GeoGebra, lo abrimos. Y antes de abrirlo completamente para hacerlo, voy a copiar aquí oculto este y oculto este. Voy a copiar acá la función. Bueno, y la vista, toca ponerla. Vista 3D. Ya. Entonces, Z es igual a X al cubo menos 5XY más Y al cuadrado. Listo. Ahí está la gráfica. Reviso X al cubo menos 5XY más Y al cuadrado. Lo amplío. Entonces, aquí está la gráfica, ¿no? Así como esta parece que tuviera algún corte, pero nosotros sabemos que la gráfica no puede tener ningún corte. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Vamos a usar un poquito nuestros conocimientos de cálculo diferencial y de matas básicas. Esto en términos generales es un polinomio con X y Y, no tiene denominador. Por tanto, no hay asíntotas, entonces no puede quedar una discontinuidad así. Quiere decir que es que nos falta hacerle como un poquito de zoom. Entonces, vamos a hacerle un poquito de zoom. Vamos a alejar, a ver si ahí lo coge mejor. Bueno, parece que se corta un poquito, pero eso ya es ilusión de la gráfica. No, mejor entonces sin zoom. Parece que cuando es con zoom, porque tiene que quedar continua. No puede tener discontinuidades. ¿Por qué? Porque es que estamos trabajando con un polinomio, ¿cierto? Y como es un polinomio, no tiene discontinuidades porque no tiene nada en el denominador, nada raro. Entonces la voy a dejar más bien así. Parece que cuando uno la abre más, genera como como que se daña un poquito la ilusión ahí de la gráfica. Entonces, me devuelvo acá un momentico. Como estoy mirando en el plano XY, entonces tiene que ser Z igual a 0. Entonces vamos a usar la misma técnica. Perdón. Bueno, ahí ya sabemos que nos va a dar. Vamos a usar la misma técnica de las trazas, pero entonces ya no me importa para todas, sino para aquellas donde Z es igual a 0, solamente el plano XY. Entonces cojo la función X al cubo
menos 5xy más y al cuadrado y lo igualo a 0. Entonces, acá tengo la función. Entonces, voy a darle a alejar para verla. Así más o menos. Y ahora sí, ya le podemos aplicar un zoom. Porque si se nos miren que es continua, la línea siempre va a ser continua. Entonces, si se nos desconfigura un poquito, como al principio que se dejaba de graficarnos, pues no importa, porque ya sabemos cómo es la gráfica. Ah, bueno, aquí sí ya. De ladito, digamos que no se ve esa discontinuidad tan fea, ¿no? Entonces, miren, miremosla desde arriba un momentico. Si ven que la función, todos sus puntos en el espacio, bien sea hacia arriba o hacia abajo, están encima de de esta gráfica. Entonces, el dominio es esa gráfica. Le ponemos acá para que quede bien tomada la foto, la etiqueta, X, Y Z. Entonces, ahí nos quedó X, Y Z. Si yo esta la miro desde arriba y ubico el plano cartesiano como nosotros sabemos, mírenlo acá, a la derecha los X positivos, a la izquierda los negativos, miren lo que nos da, que es esa misma, ¿no? Porque esa también podría ser la opción, no graficarlo aquí en la vista gráfica 2D, sino cogen ustedes el espacio y lo ponen de manera que quede Z anulada o que no se vea, y ahí vemos XY. Entonces, este es el dominio. Todos los Z, las imágenes de Z van encima de esa función. ¿Listo? ¿Claro, muchachos? Sí, señora, profe. Bueno, y entonces, eso es lo que dice, halle su dominio y grafíquelo. Entonces, eso es lo que se graficó. Entonces, aquí se tomó el pantallazo cuando la función es igual a 0. Ese es el dominio. Esa es la curva. Todos los puntos Z quedan encima de esa curva. Ahora devolvámonos a lo otro que nos preguntaba. Halle el rango o recorrido de la función. Entonces, cuando uno halla el rango o recorrido de la función, se está preguntando los valores de la imagen. ¿Cuáles son los valores de la imagen? Es decir, Z, ¿a qué subconjunto? ¿A qué subconjunto pertenece a un subconjunto? ¿A qué subconjunto de los números reales es que pertenece Z? Esa es mi pregunta. Eso es lo que nos estamos mirando. Y ahí pues simplemente lo vemos en la gráfica. Entonces miramos, ahí sí vamos a mirar Z, el azulito. Entonces, las imágenes de Z, aquí mismo en la gráfica, son todas las positivas, ¿cierto? Hay imagen para el lado positivo de Z y hay imagen para el lado negativo y no hay ninguna, como ningún corte, nada que lo evite. Entonces, Z no tiene ningún tipo de restricción. Por tanto, ya podemos resolver la pregunta. El rango se define como todos los Z que pertenecen a los reales. O también se puede escribir Z que pertenece, como pertenece a los reales, al intervalo de menos infinito a infinito. ¿Cierto? Porque todas las imágenes de ese eje azul que es Z, pues van desde bien abajo, menos infinito, sino que pues ahí en la gráfica no se alcanza a ver porque siempre es un corte hacia más infinito. ¿Listo? ¿Está claro el rango también? ¿O recorrido? Sí, señora. Listo.
Y ahora la última parte dice, grafique la función e ilustre sus curvas de nivel. Bueno, entonces para ir dejando de una vez claro, esta es la ilustración del dominio. ¿No? Listo. Las curvas de nivel, pues entonces ahí sí ya no es solamente cuando z vale 0, sino para todos los cortes que sean paralelos al plano XY. Entonces ahora cogemos esta y vamos a hacer eso. Entonces ya no me interesa solamente para Z0, sino todas las demás. Entonces, ¿qué hago? Recordemos cómo es que se sacan curvas de nivel. Lo voy a hacer rapidito, deslizador. Pico acá. Tomamos K para no confundirnos. Vamos a hacer unas poquitas apenas. Ahí podemos hacer más. Digamos, como este está más grandecito, hagamos de -8 a 8. Listo, incremento de 1 en 1. Ahí. Y entonces vamos a decir, vamos a pararnos aquí en 3D. Cierro esta. Ay, debo darle siempre mueve. Aquí en 3D y voy a decir que me va a dibujar los planos Z igual a como vaya variando K. Listo. Ahora, recuerden que para poder ver eso, le voy a decir que me muestre la intersección entre el plano y la gráfica. Entonces ahí ya me está mostrando la intersección. Voy a ir aquí al ladito, como el plano también es azul, voy a cambiarle el color a a la gráfica. A la función multivariable, para que no nos confundamos. Pongámosla así. Uy, no. Así mejor. ¿Sí? Para no confundirnos. ¿Y qué hacemos? Ya tenemos esa intersección, que es esta. No, esta es. Esperen. Ahí está la intersección. Plano, la intersección entre esta y el plano. Sí, ahí está. Ahora, así sí era la misma, sí estaba bien. Listo. Y ahora, pues para que me vaya pintando acá, entonces voy a coger esta ecuación y ya no le digo igual a 0, sino igual acá, ¿cierto? Porque aquí me interesan son las curvas de nivel. Esta es cuando K vale 1. Cuando K vale 0, cuando K vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, vale 5, vale 6, vale 7, vale 8. Y ahí la están viendo. ¿Sí? Y esas son las curvas de nivel. Y le damos animación para poderlas ver. Ahora, como pues las curvas de nivel deben estar todas, recuerdan que, ¿dónde está la función? Esta curva implícita, esta igual acá, que fue la que dijimos, le vamos a poner que nos deje dibujar el rastro. Y ahí estarían las curvas de nivel. ¿Listo? Pues esta parte sí ya en curvas de nivel estamos duchos. Entonces esta es la grafiquita. Ay, ahí yo no le cambié los colores. Le voy a dejar mejor la que acabamos de hacer, que está como mucho mejor. Control imprimir. Listo. Y la ponemos acá. O ahí se nota, ¿cierto? No, no me voy a poner a hacer más. Ahí se nota. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señora. Listo. Vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio fue donde hubo el problema. Entonces, bueno, entonces el segundo ejercicio me dice, defina f de x, y igual a x cuadrado más y menos 2 sobre x menos 4. Dice, defina el dominio y grafique el dominio de f de x, y. Entonces, voy a quitar acá, que aquí fue donde se presentó el problemita.
Lo voy a hacer desde cero con ustedes. Toca hallar el dominio y grafique el dominio de f de x, y. Listo, halle el rango o recorrido de la función, grafique la función e ilustre sus curvas de nivel. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es encontrar el dominio. Entonces, para encontrar el dominio tenemos que mirar para qué puntos x, y esta función existe, ¿cierto? Existe. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí en este, a diferencia con el anterior, no tenemos una curva generada por un polinomio. La curva está generada por una raíz cuadrada, una expresión con raíz cuadrada y una expresión con denominador. Entonces, tiene restricciones, ¿cierto? Entonces, empecemos con el numerador. La primera es que x al cuadrado más y menos 2, yo tengo que garantizar que esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? No puede ser un número real, porque el cálculo vectorial que estamos trabajando es a valor real, ¿cierto? No puede ser un número imaginario. Entonces, esa es la primera restricción, las restricciones que vemos acá de nuestra función. Entonces, la primera es esa. Y la segunda restricción, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se imagina? La segunda. Profe, X menos 4 diferente de 0. ¿cierto? X tiene que ser diferente de 0. En el Denominador. en el denominador. En el numerador no. En el numerador. En el denominador. Exacto, y creo que fue lo mismo que iba a decir el compañero, ¿cierto? Entonces, X tiene que ser, en el denominador, tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿qué pasa? Que X menos 4 nos da la posibilidad de que se dé 0. Por tanto, X tiene que ser diferente de 4, ¿cierto? Aquí, en esta primera restricción, me sirven todos los x al cuadrado más y menos 2 mayores o iguales que 0, siempre y cuando 4 no lo incluya. Si usted dice, pero 4 sí sirve para este, pero el problema es que me está causando que el denominador sea 0. Entonces, miren, ahí están las dos restricciones. Esta es la restricción que sacamos por el numerador y esta es la restricción que sacamos por el denominador. Entonces, escribamos ahora sí el dominio. Entonces, el dominio se define, dos puntos igual, como x al cuadrado más y, ay, perdón, me quedó mal escrito. Antes de poner la ecuación, hay que poner los puntos x, y. Se define como todos los puntos x, y que cumplen las siguientes condiciones. X al cuadrado más y menos 2 es mayor o igual que 0 y x es diferente que 4. Este y es muy importante escribirlo. También en forma lógica, este símbolo significa y, ¿no? Cualquiera de las dos. En forma, y que esté al nivel del piso, ¿no? Porque acuérdense que si está a otro nivel, pues ya significa elevar a un exponente. Entonces, ese y hace fundamental que se tengan que tener en cuenta las dos restricciones. Entonces, ya tenemos definido el dominio. Ahora vamos a graficar el dominio y ahí fue donde se dio el error. Entonces, lo voy a hacer acá desde cero. Voy a tomar aquí GeoGebra. Tomemos uno nuevo. Voy entonces a copiar acá la función para poderla escribir. Z igual a la raíz cuadrada se escribe con SQRT. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos 2. Listo. Toda la raíz cuadrada, entonces, abro paréntesis, cierro paréntesis acá, que es bien importante saber escribirlos, ¿no?
Quiere decir, toda la raíz cuadrada dividido en x menos 4. Entonces, por eso abro paréntesis, x menos 4. Le doy enter y reviso que haya quedado bien escrita la expresión. Perfecto, entonces esta es. Ahora sí voy a ampliarla y vamos a ver. Entonces, miren, observemos acá en mi vista gráfica XY. A ver, es más bien como por este lado, X positivo y Y positivo acá. De todas maneras, a mí me gusta dejar en las etiquetas para que quede más fácil ubicarnos siempre, y además que estas figuras, como uno las gira, después uno se pierde. Exacto, ahora sí quedaron las etiquetas. Bueno, entonces, X, Y y Z. Miren qué pasa en 4. La voy a poner un poquito de frente acá. Miren qué pasa en 4. En 4 es como si tuviéramos una asíntota, ¿cierto? Se grafica, antes de 4 positivo en X, se grafica todo hacia abajo, y después de 4 positivo se grafica todo hacia arriba. Es como si fuera una asíntota. En cálculo diferencial, la asíntota se simbolizaba con una, ¿cómo les digo? Con una recta, ¿cierto? Y en 3D, pues la asíntota viene a ser el plano. ¿Sí? Si yo escribo acá, por ejemplo, X igual a 4, igual a 5, no, igual a 4, bien, ese es el plano. En X igual a 4, donde la gráfica, la superficie, miren aquí se ve mucho más, se acerca todo lo que quiera, pero no la voy a cortar. Si le damos un poquito más de zoom, ven ahí. ¿Cierto? Bien, se acerca todo lo que quiera, pero no la voy a cortar. Bueno, ya pareciera que se corta, pero realmente es ilusión óptica. No se corta. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Ahora observemos un momentico acá. ¿Qué pasa? Y ese fue mi error con el grupo A. En el grupo A queríamos saber esto cómo se graficaba en el plano XY. ¿Y qué pasa? La figura no corta al plano XY, ¿cierto? Toda esta partecita está por debajo y toda esta partecita está por encima. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Entonces, quiere decir... Sí, dime. No, profe, que sí era claro. Ok, entonces, ¿qué pasó? Si yo cojo toda esta, voy a darle un control C para no volver a escribir todo, y la pongo acá, pero digo, le voy a quitar aquí, y digo que igualo esto a 0. ¿Qué pasa? Miren, aquí no me grafica nada, ¿cierto? No me va a graficar nada. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hicimos acá lo que dijimos, bueno, entonces me va a dar todo este espacio menos el 4. Aquí le pintamos la asíntota. Pero resulta que es un error porque si ustedes observan, no todo tiene imagen en R3. Entonces, miren acá. ¿Qué sería en el plano? Venga, lo ponemos bien. Plano XY. Voy a poner el plano XY. Espere que necesito positivo con negativo a la derecha. Me está molestando aquí el mouse. Entonces necesito poner X, acá está el X y Y. Ahora sí pongamos la perspectiva que se vea X y Y. Bien, este es el dibujo del plano cartesiano, del dominio. Voy a irme acá un momentico. Miren el original, donde está la definición de función en varias variables. Perdón. Si ven que acá
yo tengo este pedazo de plano todo coloreado, ¿sí? La diferencia con con el primer ejercicio que era, nos guiaba solamente una función, una curva, perdón. Aquí es todo un espacio, todo un pedazo del plano. Entonces, lo mismo está pasando acá. Todo este pedazo es el que tiene solución, o sea, pintaría yo esta ecuación, esta de acá, y todo lo demás, esto es lo único que no tiene solución, lo único que no tiene imagen. Todo lo demás, lo que está por encima y por estos lados, tiene imagen en R3, salvo el X igual a 4. Entonces, ¿cómo hago yo para definir eso? Entonces, recuerdo aquí que aunque lo dije, no lo he usado. Ejemplo 2, no, aquí no está. Voy a irme rapidito donde estamos. Entonces, miren, ¿qué tengo que pintar? X al cuadrado más y menos 2 mayor o igual que 0 y X distinto de 4. Entonces, ¿cómo lo pinto? Voy a mi GeoGebra y escribo eso así como está. ¿Qué es lo que hace que me dé esto? En esta ecuación, ¿qué es lo que hace que me dé 0 en el plano XY? Esta parte. El denominador no puede ser 0, esta parte. Entonces, eso es lo que se escribe. X al cuadrado más y menos 2 mayor o igual que 0. Entonces, voy acá, voy a buscar mayor o igual que 0. Y miren, ahí me lo pintó. ¿Cierto? Esa es la primera condición. Y me falta la segunda condición. Ojo, X debe ser diferente de 4. Entonces me voy acá y digo X diferente de 4. Pues no hay manera de que GeoGebra me la pinte así, sino que entonces yo le voy a decir X diferente de 4 diciéndole pínteme 4. Ay, pero me lo pinto otra vez en 3D. Ya me paro aquí en 2D. Ahora sí. X igual a 4. Pero como esta es una asíntota, no puede estar así, no puede estar seguida. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a propiedades del objeto y en estilo le voy a decir que me la pinte de esta manera, con línea punteada. Quiere decir que esta es una asíntota. Miren, esta es el dominio. Esta es la gráfica del dominio. Mírenlo acá. Ahí me lo dibujo. La curva, ese es el dominio. ¿Está claro, chicos? Venga, lo cuadro bien. Venga, le voy a quitar un poquito acá, propiedades del objeto, para la vista gráfica 3D. No, más bien le voy a pedir aquí que me quite la cuadrícula. Ah, está sin cuadrícula. No, tal vez la pinta así nomás, que no me gusta cómo se ve así. Esta es. ¿Sí? ¿Quedó claro el dominio? ¿Y por qué no me daba? Ah, bueno, a ustedes sí, no porque no les daba, sino porque no. Entonces, esa es la gráfica. Mantener. Y acá entonces voy a pegarla. Este es el dominio. Va a estar en las que yo les envío a ustedes. Este es el que cumple. El dominio. ¿Cómo quedó definido? D, dos puntos igual, X al cuadrado
Todos los puntos, siempre se me olvida poner la pareja ordenada. Todos los puntos x, y, tal que x al cuadrado más y menos 2 sea mayor o igual que 0, esta de acá. Y x diferente de 4, que es esta de acá. Si quieren podemos escribirle acá para que quede claro que esta es una asíntota. Ahí quedó el dominio. Entonces, cuando yo igualaba 0, como la grabación la va a ver el grupo A, ¿por qué no nos daba en el grupo A? Porque cuando yo igualaba 0, igualaba toda esta función a 0. Mírenla cómo está acá, ¿cierto? Y pues no me iba a dar. ¿Por qué? Porque la única, como tengo numerador y denominador, cuando yo igualo a 0, la única posibilidad de que dé 0 está en el numerador. Entonces yo tenía que trabajar la función que estaba acá por dentro de la raíz, que ya habíamos definido en el dominio, que x al cuadrado más y menos 2 es mayor o igual que 0. Y ahí nos lo graficó. ¿Listo, chicos? No me ven hablando sola. Sí, profe. Ok, bueno. Sí. Sí, Ok, señora. listo. Bueno, entonces, o sea, digamos que uno lo mira en el plano XY, pero no siempre la gráfica tiene que tener, ¿cómo le digo? Tiene que tener corte en el plano XY. Y si no tiene corte, entonces usted mira cuál es la posibilidad que me dé 0 ahí de la función. Y ahí encuentra todo el espacio. Miren, este es el espacio, todo el pedazo del plano cartesiano XY que me genera imágenes en Z. Y el rango, yo creo que ahí sí se ve fácilmente que el rango es Z positivo, negativo, menos el 0, ¿no? Porque nunca va a tocar a Z0. ¿Por qué? Porque como el rango sí se mira ya todo, si este da, sí, mentira, sí toca 0, pero lo tocaría en un solo punto. ¿Sí? Entonces el rango estaría acá. Acá nos vamos a este. Paola, ¿cierras un momentico el micrófono? Ok, que se escucha como sonido de la casa. Bueno, entonces aquí el rango es mirar a Z y Z pues pertenece a los reales, sería de menos infinito a infinito, ¿cierto? Y creo que ya. Bueno, grafique e ilustre las curvas de nivel, ahí sí ya. Entonces vamos a pasar a nuestra gráfica de GeoGebra y ahí sí ya borramos esto, no nos interesa. Este de acá tampoco. Borramos todo, solo dejamos la figura. Borrar y las curvas de nivel, ahí sí me toca poner a variar Z. Borrar. En adelante, ¿no? Entonces, lo primero, vamos acá, deslizado rapidito, Z, y le vamos a darle este como más grandecito, de menos 10. Ay, perdón, Z no, manejémoslo siempre con K, no le cambiemos porque nos podemos confundir. Incremento de 1 en 1, ok. Y entonces ahora vamos a coger la función, vamos aquí a 3D y vamos a tomar Z igual acá. ¿Listo? Y le le pedimos que nos vaya graficando la intersección entre esta y la curva. A ver si ya quedó. Sí, ahí ya quedó. Entonces le damos la animación.
¿Listo? Y pues las podemos graficar acá o ustedes pueden tomar, organizan que quede X a la izquierda. A ver, bien hechecito. Uy, me tocó comprar mouse para que se vean las. Y le pedimos aquí rastro. Esta que es la intersección, le vamos a pedir rastro. Entonces me las va dibujando. Es un conjunto de. Mírenlas. Es un conjunto de líneas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la parábola está es aquí acostada, ¿no? Entonces es un conjunto de líneas simplemente. La otra es, tomemos esta. Esa es una forma, ¿no? Entonces, y le tomarían solamente la foto acá. Y la otra me voy a parar aquí en 3D, en 2D. Observo el menú, escribo acá la función. Todo este Z. Y le digo acá, igual acá. Pues no me la pinta aquí. Ah, ya. Es que tocaba esperar. Y entonces a esta, que es la última, le pido rastro para que me las vaya pintando también acá. Ahí. A ver si corremos esta para que quede más amplia y se vean los cortes. Ahorita ya empieza en la parte negativa. Son ese conjunto de rayas. Esas son las. Entonces al control de imprimir. Y esas son ese conjunto de rayas ahí que uno las ve sin sentido. Son las curvas de nivel para esa gráfica. Entonces, este ejercicio era el interesante porque tenía restricciones. ¿Listo, chicos? Ahí se ven las rayas. Bueno, y acá tengo una gráfica que es la gráfica de la función f de x, y, otros ejemplos. Si se hacen las curvas de nivel dan puras hipérbolas. Esta que es una de seno. Entonces, una es seno de x más 2 seno de y, da el seno en 3D. Y pues si se corta, esos son puras bolitas, puras elipses, ¿cierto? Y ahora sí ya se puede resolver el segundo punto de funciones en dos variables. El martes que tenemos clase, el martes trabajamos límites y derivadas. Límites en 3D, digamos que la explicación es sencilla, es fácil, eso no se demora más de media hora y empezamos derivación. ¿Listo? Y ya pues con eso, la bibliografía, dime. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, bueno, entonces la bibliografía del curso y con eso terminamos. Gracias. Ok, bueno, entonces ya se puede, claro que si hay alguno que está leyendo y va más adelantado, mucho mejor. Entonces este era el último ejercicio el que acaba que corregir, sobre todo para el grupo A. Chicos, una cosita que no se me olvide. Se supone que ayer llegó un correo donde yo les ponía dónde es que se encuentra, primero, pues dónde se encuentra la explicación de esta temática en el cálculo de Stewart. Como la universidad tiene una versión un poquito más avanzada que la mía, no está en el capítulo 9, sino en el capítulo Se te 12 entrecortó. al libro de la universidad. Se te entrecortó, pero igual yo sí recibí el email. Ah, bueno, entonces repito, el correo
Es que parece que con el mantenimiento que hicieron el sábado, ahora sí están llegando los tablones de noticias con copia a los correos. ¿Sí? ¿A todos les llegó? Suyo sí, profe, pero de otras materias no me llega, pero el suyo sí me llegó. ¿Sí? Ah, bueno, quién sabe. Pues que a mí antes no les llegaban a mis estudiantes, pero ahora sí. Bueno, en todo caso, está, de mi materia está llegando. Bueno, claro que le podrían decirle a los compañeros que como hicieron mantenimiento, yo volví a configurar y configuré en el tablón inscripción forzosa, que eso a veces pasa que uno como profe, como considera que ya eso quedó cuadrado en TIPS, no revisa esa parte y debe decir inscripción forzosa y no inscripción automática. Cuando es forzosa, envía copia al correo y ya como hicieron el mantenimiento, pues ya permitió hacer ese tipo de arreglo. Bueno, la otra parte que decía es que en la conversación que se tuvo finalizando, bueno, finalizando no, iniciando el bloque, se dio más tiempo para subir las notas a Univex, ¿sí? Entonces, como se dio más tiempo para subir las notas a Univex, yo decidí también que para que no les quede muy encima y además que la primera semana, tanto ustedes como yo estábamos cerrando cursos del bloque anterior, entonces corrí hasta espere, recuerdo, 12, 13, 14 de octubre, las entregas, tanto de taller como examen, pero el examen entonces se abre del domingo 11 al 14. El quiz lo voy a dejar 10, 11 y 12 para que tengan más tiempo de estudiarlo. Recuerden que el quiz no es obligatorio, pero pues la recomendación que se hace es que lo estudien porque son 5 preguntitas más o menos que les da la idea de cómo podrían ser las 10 o 8 preguntas del parcial. Todavía no he decidido si dejo, pero mínimo 8, ¿no? ¿Qué otra cosita? Ah, bueno, les dejé claro que como la plataforma está funcionando bien, todo se sube al aula virtual de los cursos. Profe, qué pena, el taller también queda del 11 al 14, ¿cierto? Sí, sí, ahí estaba todo esperen a ver, y les comparto entonces por acá. Venga, abrimos a ver, voy a abrir aquí. Sí, que todo queda y ya arreglé las notas. Ah, otra cosa, ¿se acuerdan que a mí no me salía la entrega de talleres? Yo creo que sí hicieron cambios fuertes en el mantenimiento de aquí en esta parte no me salía la entrega de talleres, solamente la entrega de estos que son quizzes. Ahora sí ya aparece. Entonces, sí, el mantenimiento me parece que este último estuvo súper bien. Entonces, en el tablón de noticias quedaron las entregas, ya están actualizadas en sus cursos, la ampliación de fechas, pues para que tengan más tiempito. Listo, miren acá. Y está claro cuáles son las obligatorias, ¿no? Obligatoria, taller, me subo un momento el Zoom para que todos lo vean bien. Entonces, las obligatorias son el taller y el examen, ahí está hasta cuánto. Sí, el examen, el taller no tiene fecha de inicio porque es el inicio de este bloque. Y la de sustentación del 11 al 14 de octubre. Ojo en sustentación porque a veces pasa, como el examen es hasta las 23:59, entonces la sustentación es hasta el otro día a las 3 de la mañana, ¿no? Dice 3, no 3 de la tarde, ¿ok? Acuérdense que el aula maneja hora militar. Y el opcional es el quiz. Sí, acuérdense que no es de todos los ejercicios del parcial. Ustedes tienen que leer bien que si el ejercicio dice anexe, siempre al final viene una observación en los ejercicios que tienen sustentación. Anexe procedimiento o anexe sustentación, ¿sí? Porque pues hay unos que son preguntas conceptuales. Entonces la sustentación es lo que usted entendió de la lectura, ¿cierto? Del estudio. Profe, una pregunta, o sea que yo termino el parcial y inmediatamente subo los soportes. Claro, claro, siempre.
Siempre, Gracias. inmediatamente. Por eso, pues, los invito siempre a que, si así no lo vayan a entregar, ahí están las condiciones del examen en la página, el examen, el taller, todo. ¿Sí? O sea, Gracias. toda esa información que se escribe ahí, pues tiene un objetivo, que ustedes tengan claro cómo es que se les va a evaluar y hay que leerla. Ahí entonces está. El taller, recuerden que lo pueden presentar individual, día 2 o día 3. Ahí también dicen esta parte. No dicen el taller como tal, sino acá, en el proceso metodológico. Para la entrega de este taller se permitirá enviarlo individual o en grupos de a 2 o de a 3 estudiantes. ¿Listo? Y pues están los otros tipos de, las otras instrucciones que siempre, para todo es bueno que ustedes lo lean, ¿de acuerdo? Y qué otra cosita. Ah, que las grabaciones de BeBlueButton no se dejan bajar, pero si ustedes le dan clic acá, donde dice BeBlueButton en actividades, ahí aparecen las grabaciones de la clase, ¿no? Pues esta me imagino que todavía no, porque hay fin de sesión, ¿no? Pero las anteriores, sí, que esa es la otra forma. La diferencia es que pues estas no... Ay, espera, esta, ¿por qué no se deja ver? ¿Será que esta no la grabé en BeBlueButton? Sí. ¿O todavía no está? Miremos a ver esta. Ay, a ustedes sí no les salió, porque al grupo A sí les salía aquí. Cuando se picaba, les salía la grabación. Bueno, no importa porque yo les estoy sacando ¿en qué? En YouTube. Exacto. ¿Y si saben cómo bajar una grabación en YouTube? No, profe. Sobre todo para los que están por allá en terreno, más que todos los que son de ingeniería civil, a veces el trabajo real que hay, que más hay, ¿no? A veces no es urbano, sino ¿en qué? Rural, profe. En provincia, sí, por allá en provincia. Entonces ponerse uno a ver algo acá, pues no. Entonces, ¿qué hace uno? Que yo no me acuerdo el nombre, es Vivebor. Bueno, usted pone acá siempre descargar videos de YouTube al PC, ¿sí? Esto queda aquí grabado. Es la que yo más uso, es la que más gusto. Descargar y convertir videos de YouTube. Ojo con las páginas, como son gratis, cuando ustedes van a descargar, les sale publicidad, no vayan a bajar nada de eso porque no sabe qué hay. Entonces, ustedes cogen el link que aparece acá, porque ahorita empieza a funcionar, lo pegan acá y le da a empezar. Entonces, espera que ahí aparece, y entonces aparece pues en varios niveles. Entonces está HD, SD. SD a mí me parece que también es bueno, pero pues si su internet no es tan lento, ¿verdad? En HD 720 es suficiente. Y le dicen obtener enlace. Y en obtener enlace esperan y aquí aparece. Y le dice descargar. Videobor. Es que se llama la página. Gracias, profe. Y ahí ya lo descargan y ustedes lo pueden ver. Pues lo digo más que todo para aquellos que están en algún sitio donde el internet es como flojito, entonces lo pueden dejar descargando en la noche. Porque esos no se demora más de 7, pero sí de más de 7 o 10 minutos por mucho, por largo. Pero pues si estamos en un sitio donde el internet es flojito, lo dejan descargando por la noche, ya el otro día lo pueden ver. Entonces, esa sería como la recomendación. Aunque aquí hay más páginas, pero las otras páginas, pues yo no las recomiendo tanto porque a veces traen mucha publicidad y se le puede ir a uno un clic y uno no sabe si es, o sea, realmente no son publicidad, sino virus. Y ya. Bueno, el mío no va a abrir acá.
porque como tengo dos plataformas de videoconferencia al mismo tiempo, creo que está cargado, está recargado, pero mira, aquí dice queda 1 minuto y ya ustedes lo pueden ver. Y listo. Entonces eso era como las observaciones, ya saben ustedes, aquí va todo. Y dejemos siempre el Classroom, es nuestro plan B, en caso tal de que se llegue a caer la plataforma, pero esperemos que sigan manejándose así bien. Igual yo en Classroom voy a seguir subiendo segundo corte, tercer corte, etcétera. Profe, Dime. entonces las clases las seguimos llevando por Meet, ¿cierto? Sí, sí por Meet para que puedan entrar mejor. Y es que Blue Button, mire que por ejemplo, estoy dándome cuenta aquí con el grupo D, con el grupo A sí les aparecían las grabaciones, con el grupo D no. No, y a veces ese libro pierde la grabación y aparece mucho después, es un poquito enredado. Sí, sí, entonces el Meet vamos a seguir ahí trabajando, sino que pues yo tengo que abrir la otra, pues ustedes saben que, que eso hace parte pues también de la auditoría que nos hacen a nosotros en la facultad. ¿Listo? Como que ahí quede por lo menos si no aparece la grabación, queda la evidencia de que la clase se dio. Miren, entonces este ya abrió y pican ahí y esperan que, ay, ya ahí ya la ven. Buenas noches, apreciado. ¿Sí? Listo. Entonces ahí ya ustedes pueden ver todo el video, son videos de más o menos 1 hora y media, y mire que se bajó en 7 minutos, ¿sí? Y lo pueden ver ahí de corrido. Y los que tengan pues buen internet, pues si no es necesario, lo ven directamente de YouTube. Bueno, muchachos, entonces ya quedamos así, me pasé ahí siempre tempito. Muchísimas gracias por la clase, por la espera. Recuerden que los sábados siempre les pido que a veces entro de una vez, si acabo rápido con el grupo A, pero si no, denme siempre los 10 minuticos de espera. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe, feliz fin de semana. Ah, lo mismo, feliz fin de semana Hasta para luego. todos. Hasta luego. Voy a